Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Pues hoy es un gusto para mí enorme poder estar acá. Y pues ustedes ya me conocen, soy Cris y pues toda la emoción que siempre he tenido de hacer los videos, todo lo que comparto con ustedes. Pero quiero decirles que hoy en especial se cumplió un sueño que yo tenía hace más de un año. Siempre quise saber sobre la ciudadela de San Benito y hoy está con nosotros la persona que nos va a poder hablar sobre ella y es el arquitecto Raúl Alcalá Erosa, quien hoy nos acompaña aquí y para nosotros es un gusto enorme recibirlo, arquitecto. Muchas, Bienvenido. muchas gracias, Chris. Es un placer estar aquí con ustedes como siempre y, y agradecerte la oportunidad que nos das para transmitirle al público algo que consideramos que fue un monumento muy importante por muchas razones que platicaremos ahora y pues estamos aquí nuevamente aquí en el Museo de la Ciudad, este bellísimo lugar que les recomendamos a todos visitar. El tema a tratar, como tú has dicho, es la ciudadela de San Benito, de la cual ya hemos escrito tres libros, tres ediciones, como esta que está aquí, y creemos que está por salir ya la cuarta edición en estos días, porque las demás ya se agotaron. La ciudadela viene a cumplir una especie de hilo conductor de la historia de Yucatán y en general de la península, desde el momento en que Carlos V, el rey español, le da instrucciones a don Francisco de Montejo, padre, de fundar una fortaleza para contrarrestar los ataques que todavía estaban latentes de la civilización maya, como todos sabemos. Estamos hablando de los inicios de la colonización de la Nueva España. La investigación comenzó en 1995 aproximadamente, después de recopilar algunos datos generales, inclusive algunas conferencias que habíamos escuchado durante los tiempos universitarios, que nos fueron llevando a emprender este, este proyecto tan complejo de poder mostrarles algo que ya no existe. Estamos hablando de una época en donde la digitalización estaba en pañales, en donde tuvimos que hacer muchos artificios, dibujos inclusive, para representar lo que fue la vida dentro de los muros de la ciudadela, que en un principio no fue ciudadela, sino simplemente fue el convento de San Francisco que fundaron los frailes Villalpando y de la Puerta, que fue a quienes se les dio la cesión de aquel cerro artificial que estaba en el área donde nos encontramos en este momento, por Francisco de Montejo el Mozo, a quien su padre le había encargado todo lo referente a la construcción y la administración de lo que sería la ciudad de Mérida, fundada, como sabemos, en 1542, y previo a esto, poder adaptar algunos espacios de la antigua To o Ixcancijó, que fue el lugar que escogieron para llevar a cabo el desarrollo de la ciudad de Mérida. En este periodo aún no estaba pacificada la península y se tenía todavía muchos encuentros, sobre todo en la parte del oriente de la península, y por eso se pensó que quizá no sería necesaria la fortaleza,
pero sí algunos puntos de vigilancia, como son las trincheras que están en la costa y tierra adentro, que son pequeñas fortificaciones para en un momento dado poder contrarrestar los ataques que pudieran sufrir, no solamente de la civilización maya, sino de la piratería que en aquella época estaba en su apogeo. Ya en Campeche habían sufrido mucho por esta situación y amenazaban con también adentrarse hacia el norte de la península, que es donde está la ciudad de Mérida. Pasado un tiempo, ya que la orden franciscana, dominante en cuanto a la espiritualidad y también a los servicios que se les daban a las comunidades indígenas, ya sometidas a la encomienda, ya sometidas a los trabajos propios de la agricultura y otras cosas, es cuando surge la necesidad de fundar el convento mayor, que funcionó durante 100 años antes de que se cumpliera la añeja encomienda de construirse la fortaleza, que posteriormente se llamaría la ciudadela, por el cierto grado de autosuficiencia que tenía dentro de sus ámbitos. La ciudadela de San Benito era un hexágono, como este que estamos viendo aquí, en donde en sus principios se consideraban solamente el área del convento, que es esta que está marcada aquí en negro, y posteriormente las instalaciones militares que estuvieron en la periferia y lo que es la muralla propiamente dicho. Esto ocurre en 1667-68, bajo la administración de Rodrigo Flores de Aldana, quien recibe las órdenes de España para construir la ciudadela. Como se podrá ver, tenía un espacio de huerta, tenía una noria para poder proveerse de agua desde el subsuelo, muy bien cuidadas los regadíos, muy bien cuidadas las hortalizas, y por otro lado estaban los edificios, por así decirlo, que eran las habitaciones de los frailes que vemos aquí, y 3 iglesias. La iglesia principal, que era la de San Francisco, la de San Juan, homónima de la que todos conocemos en el barrio de San Cristóbal, y la capilla de la Soledad. De hecho, habían 3 iglesias dentro del perímetro de la ciudadela. Esto ocurrió en el transcurso de estos primeros 100 años, y cuando ya viene la convivencia, por decirlo de alguna forma, porque realmente fue todo lo contrario, entre el clero y el ejército, terminó, como era de esperarse, con la dominación de la fuerza, y en 1821 más o menos fueron desalojados los cerca de 200 a 300 frailes que formaban el convento mayor de San Francisco. Al ocurrir esto, ya la fortaleza empieza a tener funciones propiamente dichas de fortificación. Durante un tiempo fue inclusive la penitenciaría, también tuvo otros usos a través del tiempo. En esta sección que vemos aquí, se construyó algo que nuestros abuelos, y creo que sí conocieron en vivo, que fue el castillo de San Benito.
El castillo de San Benito, que alcanzamos a ver aquí, se le llamó castillo no porque fuese propiamente eso, sino por las almenas que habían en la parte superior de la fachada, en forma dentada, las almenas, y daba el aspecto de que podría ser un castillo. Perduró el castillo hasta entrados ya los primeros años del siglo XX y fue totalmente destruido en 1949, cuando ya no quedaba absolutamente nada. Los escombros de toda aquella mole de piedra que formaba el conjunto de la ciudadela fue utilizada para el relleno de las áreas circundantes, inclusive de la Plaza Mayor, que tenía problemas de inundaciones, y con eso fueron subiéndose los niveles. En esta gráfica que tenemos acá, alcanzamos a ver también una visita a lo que fue la noria que proveía de agua, que fue el último vestigio que quedó de la ciudadela, que también tuvo el fin del resto. Aquí tenemos una fotografía tomada a finales de los años 20, en donde es una fotografía aérea, presumiblemente tomada por Charles Lindbergh después de su famoso viaje transatlántico, que tuvo una misión luego de reconocimiento y de fotografiar todo lo que fue el país. Y esta foto aérea nos alcanza a mostrar en esta sección lo que quedaba del castillo que hemos platicado ya. Esta es la última fotografía antes de que desapareciese todo. En la actualidad, esto que estamos hablando viene siendo esto. Estos son los alrededores de la ciudadela, de donde podríamos enumerar para ubicar a las personas que nos están viendo. La ciudadela abarcaba desde el portal de granos que actualmente existen hasta el llamado portal de la expescadería, que está en la calle 52A. Estamos hablando de cerca de 3 cuadras en el sentido oriente a poniente. De norte a sur, los límites eran la propia calle 65, que es donde está la calle ancha del Bazar, que se encuentra aquí, esta fila que está acá, y por el otro lado la calle 69. En conjunto, tanto la fortaleza como sus alrededores, que eran paseos, uno fue el paseo de Merino, que no cumplió con sus funciones por razones que platicaremos luego, y el llamado de la Alameda, que construyó don Lucas de Gálvez, el gobernador general de la península. Pues la verdad, amigos, que muy interesante toda esta plática. El arquitecto pues es el que ha tenido toda esa experiencia para poder hacer este trabajo. Y yo me imagino, arquitecto, que fue una labor realmente titánica. Yo así lo vería, de un lugar donde no podemos ver nada. No sabemos nada. Me imagino que todas esas investigaciones le llevaron tiempo y sobre todo, como le digo, un gran esfuerzo para que hoy logremos nosotros poder escuchar esto. Pues en realidad sí, se llevó algo de tiempo, fueron varias temporadas, mientras que nos permitía nuestro trabajo como profesional, como industrial que somos, para poder llevar, pero siempre dedicarle un tiempo a eso. Aprovechamos para agradecer, ahora que estamos en esto, los auspicios del INA Yucatán y del Ayuntamiento de Mérida,
que nos permitieron esta primera publicación de donde están profusamente ilustradas con dibujos. Aquí se ve el momento que se le otorga a los frailes el adoratorio maya sobre el cual se construyó su monasterio y posteriormente la ciudadela. La motivación especial, pues yo pienso que viene de mucho atrás, mucho más atrás. Cuando las épocas escolares, estamos hablando de la primaria, la secundaria, nos llevaban a la escuela modelo que estaba en el norte. Nosotros vivíamos aquí en la calle 52 por 65, escasas 2 cuadras de donde estamos ahora. Y al pasar por acá, ya sea por ese motivo, nuestro abuelo nos platicaba de un castillo, nos platicaba de cosas que para nosotros sonaban a fantasías. ¿Y quién iba a decir que no era nada de fantasía? En realidad esto ocurrió. Y también te puedo decir que en nuestras escapadas de los sábados después del catecismo, nos veníamos a lo que eran las ruinas, las últimas ruinas, pues a excursionar. Nos sentíamos arqueólogos. Teníamos 12 o 13 años de edad, cuando mucho. Y pues todo esto fue juntándose, convirtiéndose en una motivación, en un motor para seguir adelante con eso. De esta fotografía tenemos una satelital. Ajá. Y de ahí pudimos ubicar en este plano que conseguimos en el Archivo General de Indias en Sevilla, España. Hasta ahí se fue a investigar sobre el... Sí, en el Archivo de Indias están toda la información, todos los legajos, una cosa tremenda, y las cartas que le mandaba Colón a sus hijos, o las contestaciones que daba Cortés de las demandas que tenía allá, y muchas cosas más. Ahí está todo. En esa época la estaban digitalizando cuando hicimos esto en 1995, 96. Había que pedir permisos especiales. Recorrimos todas las puertas necesarias y conseguimos estos planos en el Archivo General de Indias y en el Museo Militar de Madrid. Wow. Una vez teniendo este plano, ya pudimos dibujar este nuestro, en donde ya está más ubicado lo que había dentro de la ciudadela. Y lo que más importante, pudimos ubicar la situación de la ciudadela dentro del contexto urbano actual. Eso nos dio como resultado descubrir que aquí, cruzando la calle enfrente de este edificio que está aquí enfrente, que originalmente fue del comercio de don Donato Escobedo hace muchos años, y ahora son varios comercios, en la parte del traspatio, pues está el remanente que logramos identificar, que aquí se encuentra en esta cortina se llama cada una de las secciones, un nombre técnico. De aquí para acá hay cerca de 40 metros de muralla que estaban fundidas dentro de los edificios. Nadie lo había podido descubrir, todos decían ya no existe nada, ya no queda nada. Pero estaban dentro de los muros de los nuevos edificios que se hicieron, en una forma totalmente irregular, por supuesto. Me imagino. Y con las fotografías de satélite pudimos ver el quiebre que había, este ángulo, que correspondía al hexágono que estamos hablando. Y así fue como este baluarte que se ve aquí, se llama baluarte de diamante, por la forma que tiene, fue suprimido para poder alinear acá lo que son los edificios. Por decir algo,
En este punto se encuentra el edificio del siglo XIX que todos conocemos, Ajá, ya. y enfrente el Parque Eulogio Rosado. Y a esa altura más o menos corre lo que es El Paseo de las Bonitas. el Paseo de las Bonitas. Aquí lo vemos ya más claramente todo. Estamos hablando de esta franja, que es la que esperamos que se pueda rescatar en un futuro próximo. Pues esto es a grosso modo lo que es la Ciudadela. Pues arquitecto, yo la verdad que cuando supe de la existencia aún de esos vestigios, que amigos, vamos a tener la oportunidad también de verlos, no se preocupen, hicimos unas tomas que ustedes van a poder disfrutar, que están efectivamente, como el arquitecto dice, a unos pasos de nosotros, pero según el libro, arquitecto, tengo entendido que no es lo único que nos sobrevive, bueno, que nos queda de la, Bueno, sí, de la Ciudadela. Ciudadela hay Aquí algunos. tenemos estas columnas. Sí, sí, desde luego. Están estas columnas que pertenecieron a la iglesia de San Francisco, a la iglesia principal de San Francisco, y también en lo que se refiere a los alrededores, en el Paseo de las Bonitas, las bancas de piedra se encuentran actualmente en el Parque Centenario. Antes estuvieron en el cementerio y antes estaban arrumbadas en algún lugar. Pero si usted las quiere ver, están en el Parque Centenario, a la mera entrada del Parque Centenario. Ahí se encuentran. Así es. Algo que me parece muy interesante haber escuchado de parte de usted es que todos nosotros los que tenemos interés en la historia, en la cultura, es el que el nombre de la Ciudadela fue ya después de que ya estaba todo el conjunto, porque inicialmente escucho que era una iglesia, un convento, después las fortificaciones. Eso fue muy interesante saberlo, y en este libro pues está toda la información tendremos la oportunidad de que haya otras ediciones seguramente. Sí, no, sí, antes de un mes ya sale la 4ª edición, y aquí les voy a traer unos ejemplares para que tengan Excelente, cada excelente. uno, y creo que podríamos, creo que antes de un mes ya la tenemos. Ya lo tendremos por aquí. Sí, arquitecto, tengo entendido también, a ver si no usted me corrige, que cuando esta Ciudadela se empieza a derrumbar, a destruir, lleva más o menos como 100 años aproximadamente este proceso. Sí. ¿Es así? Sí, sí. ¿Y cuál fue la razón de que esto se haya decidido que ya se iba a derribar? ¿Por qué sucede? Correcto. Mi duda, y yo sé que no solo mía, porque muchos oigo que dicen, ¿por qué tiraron ese lugar que debió de ser maravilloso? ¿Cuál cree usted, según sus investigaciones? Bueno, ¿por qué pasó? el descuido de no darle mantenimiento oportuno, porque no había la conciencia que hay ahora, afortunadamente, de conservar nuestro patrimonio pétreo, en general nuestro patrimonio histórico. Así es. Ya los edificios que estaban ahí, las iglesias ya estaban desechadas, era muy oneroso reconstruirlas, y no había la conciencia como ahora que se pueden suplantar los espacios que se pierden. Ya hay unas técnicas para la recuperación de eso, con materiales neutros que den el volumen completo de cómo eran. Y por otro lado, pues se necesitaba material para subir el nivel de la ciudad, que cuando caían las 2 primeras lluvias se inundaban todas las calles. La calle ancha del Bazar era un verdadero lodazal, que sumado pues a las carretas, las mulas, todas que ahí transitaban, porque era el medio de transporte de las mercancías, y pues daba un aspecto terrible. Y sobre todo que estaba junto a lo que era el Paseo de las Bonitas, o sea que se trataba de que algo esté bellísimo, y con todo eso que sucedía. Claro. El Paseo de las Bonitas fue la primera en sufrir los problemas, y sin embargo el momento en que estuvo su auge, vamos a decir, fue esta que tenemos por acá aquí está. En esta foto que mostramos ya, así era como se veía, digamos, a principios de los años de 1800, porque se terminó de construir en los últimos años
en 1798. Lo terminó Lucas de Gálvez. Muy bien. Arquitecto, una pregunta que yo, bueno, creo que tal vez en lo personal me llama mucho la atención esta parte porque solo puedo imaginar, o sea, no hay más. Por ejemplo, todo lo que era el alrededor, las murallas, ¿tienen algún parecido con lo que sí podemos ver hoy, por ejemplo, en Campeche? Sí, sí, si analizamos, de hecho, el ingeniero que diseñó la ciudadela, don Rafael Llobet, fue el mismo que hizo las murallas de Campeche, especialmente la sección de la Puerta de Tierra, que es precisamente enfrente, cruzando la calle, está la Alameda de Paula Toro. Perfecto. Muy bien. Y es una coincidencia muy grande, ¿no? Porque hace unos días dimos una plática que se llama precisamente Un paseo al pie de la ciudadela. Aquí, don Ariel Cámara, que está aquí presente de camarógrafo, nos hizo el favor de recrear esta situación con con la muralla, Ajá. que vendría siendo la muralla que también está en Campeche, otra Ya, coincidencia. Las bancas que mencioné hace un momento, Ujú. esas sí no sé si las puedan alcanzar a ver, son estas que están aquí. Estas bancas que se encuentran en el Centenario también se reprodujeron, pero en cemento o Ya, en piedra claro. recubierta con cemento. Las de aquí estaban con piedra aparente, piedra viva. Y o sea que estaban las coincidencias de las bancas, el diseño de las bancas, lo de las También tres hay calzadas. Y qué bueno, esta es una hacer forma, bien si como alguien quiere tener tener una una idea idea. de lo que tuvimos aquí, pues damos una vuelta a Campeche, que es una ciudad preciosa. Así es, Siempre es un buen pretexto para ir así allá es, a disfrutar la gastronomía y así es, sin caminar duda. por esas callejuelas tan preciosas, tan bien cuidadas, Sí, es verdad. visitar la catedral, que es una de las más antiguas, Así es. etcétera. Bien, pues amigos, ya casi por terminar, aquí tenemos una maqueta que de hecho cuando me dijeron, mira Cris, ven a ver esto que tanto te obsesiona, esto es lo más parecido a lo que tú podrías imaginar que fuera la ciudadela de San Benito. Está aquí a nuestras espaldas, como les dijo el arquitecto hace un momento, en este museo que hoy nos sirve de sede para esta reunión. Hay tantas cosas bellísimas y hay muchos vestigios y muchas cosas que podemos encontrar que estuvieron también en la ciudadela. Aquí se puede encontrar la maqueta y ustedes pueden venir a verla, pueden venir a disfrutarla, pueden venir a disfrutar todo este lugar, pero específicamente aquí está, precisamente a nuestras espaldas. Y sí me gustaría saber, ¿esto es obra de usted en Bueno, conjunto con fue un otras personas? conjunto, estuvieron los maestros y alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UADY. Yo les proporcioné algún material, los planos, sobre todo estos, como este que mostramos hace un momento. Ujú. Este plano que es de un servidor, sirvió de base para hacer la maqueta. Excelente. Aquí alcanza a verse una línea punteada, que son los otros tres planos que trajimos de España, Ujú. que hay una ligera variante, lo cual se explica tremendamente. Claro. En esa época todo se hacía a mano, no había los teodolitos electrónicos ni nada como hay ahora. De igual forma, en la parte trasera de aquí, Ah, sí, el arquitecto nos hizo también el favor de traernos así, vamos para allá. estas fotos juntamente con este, ¿cómo le Sí, llamaríamos es esto? el plano, la planta. Plan. La planta. Aquí lo tenemos. Bueno, partiendo de lo que ya hemos hablado del hexágono que forma la ciudadela, por ejemplo, aquí tenemos lo que quedaba del tanque del agua potable cuando hicimos el estudio, que ya se estaban bajando los últimos pedazos. Este tanque nos ayudó muchísimo porque nos sirvió como punto de referencia para sacar las alturas del desplazamiento. Aquí hay otra foto, no sé si estamos filmando. Aquí, es una foto antigua donde se ven los arcos del convento y
lo que es la huerta, y atrás alcanza a ver la iglesia de San Francisco. Aquí tenemos otras vistas. Cuando nos subimos hasta este punto, hay una escalera metálica bastante oxidada en esa época para poder tomar las fotografías que están aquí abajo. Era la única oportunidad de poder tomarlas. Y aquí alcanzamos a ver la muralla y a un lado los arcos. Aquí se alcanza a ver los arcos que eran parte del convento, que todavía están ahí, perdidos dentro de las edificaciones modernas, vamos a decirle. Entonces, todo esto que vemos acá es una vista desde la torre, que está un poco más alta, por cierto. Esto es cuando ya la estaban derrumbando. Se habían cruzado las apuestas en que iba a acabar todo ese metal, y ganaron los que dijeron que en la siderúrgica. Wow. De este lado, se ve la muralla propiamente, que está aquí enfrente de nosotros. Se ve la altura, como de 18 metros, con un espesor que varía de 2,50 hasta casi 3,5 metros, piedra. Esta foto fue tomada desde la azotea del edificio del siglo XIX. Aquí se ve la muralla completa. Otra de las razones por las cuales nadie la había identificado antes era por la vegetación que la cubría. Este es el traspatio, aparte era un traspatio, porque al frente viene estando aquí, perdón. Esta es la calle que está aquí enfrente de nosotros ahora. Aquí están los comercios que se pueden ver. Y en cualquiera de los comercios, especialmente en este, se puede entrar hasta la parte de atrás. Pero eso lo hicimos ya que teníamos la conciencia, la certeza de que formó parte de la ciudadela. Y así fue como apareció lo que daban por perdido durante tantos años. Y que esperemos, arquitecto, que esto se pueda preservar y se le pueda hacer, ¿no?, algo especial, no sé, porque pues es lo único que nos quedaría en ese espacio, pues, me imagino. Ustedes que son comunicadores, podrían ustedes hacer con todo este material que hay, que yo con mucho gusto se los proporciono. Para eso estamos, para eso se hicieron. Podría hacerse quizá un video que esté aquí en donde estamos, en el museo, junto a las maquetas o donde ustedes digan, y que la gente pueda venir y apretar un botón y ver un resumen de lo que estamos hablando. Sí, muy interesante, una muy buena idea, claro que sí. En una época se había pensado, ya de hecho ya estaba aprobado, 6, 7 años, quizá un poco más, ya se había aprobado el proyecto de hacer en este mismo lugar el Museo de Sitio de la Ciudadela de San Benito. Bueno, la ubicación, para los que todavía no lo hayan visualizado, este es el Museo de la Ciudad. ¿Dónde estamos? Aquí donde estamos. Aquí donde nos estamos. Encontramos ahora. Lo que acabamos de mostrar de las murallas es esta que está aquí. Y este es el predio que se podría considerar para hacer el museo. Cuando estuviera el museo funcionando, no es un museo realmente complejo. Claro. Podría ser una extensión del Museo de la Ciudad. Así es. Aquí está el paso peatonal que ya está hecho. Se podría pasar de aquí a aquí y se podría hacer un recorrido muy bonito. Pues todos los edificios que están alrededor podrían tener un auge tremendo, podrían ponerse buenos restaurantes o venta de artesanías que tanta demanda tienen en todo el mundo, la artesanía yucateca, la gastronomía desde luego. Así es. Y podría ser un impulso turístico muy importante. Muy importante, así es, así es. Quiero decirles una cosa en cuanto a volumen, porque me preguntaste un rato qué tanto ocupaba esto. Sí, es verdad. Si sumamos lo que es la Ciudadela con toda su explanada, que es esta, ocupaba 9 veces el tamaño de la Plaza Grande. 9 veces. Y sigue siendo hasta la fecha el área de mayor
acopio de visitantes, de gentes, de comerciantes en nuestra ciudad. La historia de la Ciudadela por dentro fueron 400 años, si contamos desde la época de Montejo, y todavía le podemos sumar antes lo de la época prehispánica. Es toda la historia de Yucatán lo que está ahí. Y todavía está el subsuelo. Cada vez que hay alguna excavación, cada vez que hay alguna... nos avisan los del INA y con mucho gusto estamos ahí para certificar, como lo hemos hecho varias veces. Y nos recientemente encontramos los acueductos que salían de la Noria y conducían el agua a las hortalizas. Interesante. Por eso se llama ciudadela. Una ciudadela viene siendo como un ámbito, como el alambre de Granada, es una ciudadela. Y hay muchas por ahí. Autosuficiente. Que tienen una pequeña ciudad. un grado de autosuficiencia bastante interesante. Y sobre todo de protección, más que nada de protección. Muy bien, pues arquitecto, Esto es. hacer ese ladito. Y ya para terminar, Sí, dígame. ¿Qué ha significado para usted, a usted haber hecho esta investigación en su vida profesional y pues por qué no también en su vida personal? Pues es una gran satisfacción, sobre todo que hayamos recibido el apoyo de cada una de las administraciones. Quedan muchas cosas por hacer, pero entendemos que no son muy fáciles, como el caso de recobrar el Paseo de las Bonitas, Sí. pero el hecho de venir por aquí a deambular como lo vamos a hacer ahora, pues viene a la memoria pues la infancia. Así es. Mi abuelo materno tenía su fábrica aquí a 2 cuadras, era una fábrica de molinos de nixtamal que él había inventado. Aún conservo las patentes de invención y pues para mí lo personal es estar en mi casa. Esta es mi verdadera, mi querido barrio de San Cristóbal, de nuestras infancias, de nuestras primeras comuniones, de nuestras primeras bailes, de nuestras primeras todo. Pues amigos, sin más, un verdadero placer haber estado con el arquitecto Gracias. Raúl. Y pues, ¿qué más puedo decirle? Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad Gracias a ti, de conocerle y Cristina. estar aquí.